Buenas tardes, alumnos. En esta clase vamos a ver la segunda parte de números racionales y hoy, vamos a ver operaciones con fracciones y potencias y raíces con números racionales. Bien, operaciones con fracciones es algo que ya han visto en la primaria y seguramente el año pasado en primer año. Sumas y restas. Acá les muestra los casos que hay para calcular una suma o una resta de fracciones, en el cual el primer caso dice que los denominadores son iguales. Por eso acá tenemos a sobre b más c sobre b, el mismo denominador. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ponemos el mismo denominador y directamente, si es suma, sumamos lo de arriba, y si es resta, restamos lo de arriba. Y les damos estos dos ejemplos. 1/3 más 7 tercios, el 3 es el mismo. Directamente sumo lo de arriba, 1 más 7, 8 tercios. En la resta es exactamente lo mismo. 9 quintos menos 12 quintos siguen siendo quintos. Y directamente resto 9 menos 12. 9 menos 12, lo que me da menos 3. Menos 3 quintos. Después, denominadores distintos pero divisibles. ¿Qué significa que sean divisibles? Que uno de los dos lo puedo dividir por el otro. Es decir, que puedo hacer b dividido d o que puedo hacer d dividido b. Esto de las letras lo usamos en forma general porque después, ¿qué significa la forma general? Que después, no importa el número que yo le ponga, siempre se va a hacer de la misma manera. Entonces, con lo que decíamos que puedo dividir b dividido b o d dividido b, acá se supone que pudimos hacer esta división, le damos un resultado cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá y tenemos 3 cuartos más 13 doceavos. Entonces, como vemos, 4 dividido 12 no lo puedo hacer, pero 12 dividido 4 sí. Eso porque el 12 está en la tabla del 4. Entonces elegimos como denominador a ese 12. Siempre cuando uno es divisible por el otro, elijo al más grande. Entonces cuando hago 12 dividido 4, me da 3. 3 por 3 me da 9. 12 dividido 12 es 1, por 13, 13. Y esos resultados son los que sumo, o resto en caso de que sea resta, y el denominador común es el 12. 9 más 13, 22 doceavos. En la resta lo mismo. 3 catorceavos menos 1 séptimo. Entre el 14 y el 7 puedo hacer 14 dividido 7, porque el 14 está en la tabla del 7. Entonces el denominador común es ese 14, siempre el más grande. Después divido, 14 dividido 14 es 1, por 3, 3. Menos, en este caso porque es una resta, 14 dividido 7, 2. 2 por 1, 2. 3 menos 2, 1 catorceavos. Y el último caso es cuando son denominadores distintos y no divisibles. En este caso, cuando los dos denominadores son distintos y no se pueden dividir, o sea, no puedo hacer ni esta división ni esta división, lo que hay que hacer es buscar un múltiplo en común. ¿Cómo busco el múltiplo en común? Y sería poder buscar el MCM, pero para hacerlo más sencillo, directamente multiplico esos dos números y obtengo lo que sería el múltiplo en común. Por ejemplo, si tengo 5 cuartos más 7 tercios, hago 4 por 3, 12. Entonces el 12 es el múltiplo en común. Y después resuelvo igual que arriba, que en el caso 2. Divido, 12 dividido 4 es 3, por 5, 3 por 5, 15. 12 dividido 3 es 4, por 7, 28. Y sumo o resto, depende de lo que me pida, 15 más 28, 43 doceavos. En el caso de la resta, 6 séptimos menos 9 quintos, 7 y 5 no están en la misma tabla, entonces los multiplico. 7 por 5, 35, ese es su denominador común.
Y 35 dividido 7 es 5, por 6, 30, menos 35 dividido 5, 7 por 9, 63. 30 menos 63, menos 33, 35avos. Bien, esas son las tres maneras clásicas de hacer una suma o una resta de fracciones. Después, con lo que ustedes vieron de la clase pasada, de fracciones equivalentes, yo lo que puedo hacer es pasar tanto el caso 2 y el caso 3 al caso 1, que es lo que dice acá. Si se utilizan las fracciones equivalentes, se puede pasar del caso 2 y caso 3 al caso 1. ¿De qué manera? Les volví a poner los mismos ejemplos para que vean que se puede, ¿sí? Que llegamos a ello. Tenemos los mismos ejemplos para que vean que son los mismos resultados, y entonces hacerlo de esta manera o hacerlo de esta manera con fracciones equivalentes es exactamente lo mismo. Acá sería para pasar del caso 2 al caso 1. Dice, yo tenía el 3 cuartos más 13 doceavos, como es el mismo ejemplo que tenemos acá. Entonces, sabiendo, obviamente uno tiene que saber cuál va a ser el denominador en común, sabiendo que el 12 iba a ser el denominador en común, necesito que las dos fracciones tengan el 12. La segunda ya está, entonces la copio tal cual. Pero la primera, como tenía un 4, necesito que tenga un 12. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 3. Pero si lo hago abajo, también lo debo hacer arriba. De esa es la única manera que obtengo una fracción equivalente. Entonces 3 por 4 es 12 y 3 por 3 es 9. De esa manera, al ser los dos el mismo denominador, directamente pongo el mismo y sumo lo de arriba. 9 más 13, 22. Y como ven, da exactamente el mismo resultado que en el caso 2. Y lo mismo pasa con la resta. 3 catorceavos menos 1 séptimo, vemos que el 14 era el denominador en común, entonces necesito un 14 en las dos fracciones. La primera, como ya lo tiene, la copio igual, copio el menos, y acá necesitamos un 14, lo multiplico por 2, abajo y arriba. Entonces 1 por 2 es 2, 7 por 2, 14. Al ser los 2 14, directamente resto lo de arriba y obtengo el denominador en común. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Justamente lo que estamos diciendo ahora. Y para el caso 3 es exactamente lo mismo. Buscar primero el denominador en común. Del 4 y el 3 dijimos, como no están en la misma tabla, buscamos un múltiplo y 4 por 3 es 12. Sabemos que el denominador es 12. Quiero que las dos fracciones tengan el 12 abajo, o sea, en el denominador. Para conseguir un 12 acá, 4 por 3. Entonces multiplico por 3 arriba también. 4 por 3, 12. 5 por 3, 15. Para conseguir un 12 acá, multiplico por 4. 3 por 4, 12. 7 por 4, 28. De esa manera los dos tienen el 12, entonces directamente sumo lo que tengo arriba. 15 más 28, 43 doceavos. Lo mismo con la resta. Entre el 7 y el 5 dijimos que es el 35. ¿De qué manera obtengo un 35 acá? Multiplicando por 5. Entonces lo hago abajo y arriba por 5. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Menos 7 por 5, 35. Entonces multiplico por 7 arriba también. 9 por 7, 63. Y obtengo menos 33, 35. Como ven, es exactamente lo mismo que nos había dado en el caso 3. Por lo cual, ustedes pueden optar a hacerlo por fracciones equivalentes o lo pueden optar a hacer por los tres casos de denominadores iguales, distintos y divisibles o distintos. La idea es que ustedes elijan siempre la forma más sencilla para ustedes. En el caso de las multiplicaciones, acá en forma genérica dice, tengo dos fracciones diferentes. ¿Cómo multiplico? Se multiplica derecho. Es decir, numerador por numerador, denominador por denominador. A por C, B por D. Ejemplos. 4 quintos por 10 novenos sería 4 por 10, 40. Y 5 por 9, 45.
Obviamente después esto, si quiero, lo puedo simplificar. 49/64 por 40, 14. 49 por 40 y 64 por 14. 49 por 40, 1960. 64 por 14, 896. Como dije, esto se puede simplificar después o se puede simplificar antes también, ¿sí? ¿Cómo simplificaría? Y como la fracción al multiplicarse se multiplica derecho, la simplificación se hace cruzado. Por eso acá taché con verde al A y a la D, porque puedo simplificar este con este, y taché con rojo a la C y a la B, porque puedo simplificar estos dos. Se simplifica cruzado. Por lo tanto, estas mismas que hice acá arriba, como sé que las puedo simplificar, las simplifico antes y van a ver que daría lo mismo. 4 quintos por 10 novenos, simplifico el 5 con el 10, que lo puedo hacer, me queda un 1 y acá me queda un 2. Entonces 4 por 2 es 8, 1 por 9 es 9. ¿Cómo sé que me da lo mismo esto de acá? Y porque los dos están en la tabla del 8, en la tabla del 5. ¿Sí? ¿Por qué en la tabla del 5? Porque termina en 0 y termina en 5. Entonces 40 dividido 5 es 8. 45 dividido 5 es 9. ¿Cuánto me quedó? 8 novenos. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con este resultado. Obviamente hay que simplificar por más números. Vemos que el 49 lo puedo dividir, simplificar con el 14. Y al 64 con el 40. ¿Por qué número lo divido al 49? Por 7. 49 dividido 7 es 7. 14 dividido 7 es 2. Y al 40 y al 64 los puedo dividir por 8. 40 dividido 8 es 5, 64 dividido 8 es 8. Entonces me queda 7 por 5 y 8 por 2. 7 por 5, 35, 8 por 2, 16. Entonces acá arriba, si yo simplifico por 7 y por 8, van a ver que me da exactamente la misma fracción que tengo acá. Entonces, en la multiplicación puedo primero multiplicar y luego simplificar, o puedo simplificar primero y luego multiplicar. Siempre recordando que se multiplica derecho y que se simplifica cruzado en la multiplicación. En el caso de la división, tenemos que se puede resolver de esta manera. Cruzado, es decir, A con D y B con C. Pero que no se divide, sino que se multiplica. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad cuando yo resuelvo una división cualquiera, yo lo que estoy haciendo es multiplicar para resolverla. Cuando yo digo 25 dividido 5, ¿qué es lo que hago? Busco un número que al multiplicarlo por 5 me dé 25, o sea, 5. Si yo hago 27 dividido 3, busco un número que al multiplicarlo por 3 me dé 27. En el caso que son exactas. Después puedo tener, por ejemplo, 24 dividido 9. Y en este caso busco un número que me dé o se acerque al 24. Entonces 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27. Me pasé, entonces es 2. Como esto es 18, ¿qué es lo que hago? A esto le resto 18 y me da 6. Como es más chico, cierro la cuenta, o cuando trabajemos con números racionales, como es en este caso, pueden continuarla poniéndole la coma y agregándole un 0, ¿sí? Y continúan así. Pero a lo que voy con esto, que los que nos sirve son exactamente las que son exactas para hacer estas operaciones, es que entonces cuando yo resuelvo una división, lo que estoy haciendo en realidad es multiplicando. Y es por eso que en la división de fracciones, en vez de dividir, lo que están haciendo en realidad es multiplicar. Lo que decimos es que multiplicamos cruzado, ¿sí? Entonces, en la multiplicación se multiplica derecho,
en la división se multiplica cruzado. Y así como esto es al revés, como la simplificación en la multiplicación se hace derecho, se hace cruzado, en la división se hace derecho, ¿sí? Es totalmente al revés la multiplicación de la división. Después lo que me dice también es que si no, lo que puedo hacer es lo siguiente. A esta división la convierto en una multiplicación si doy vuelta a la fracción de atrás. Acá tengo c sobre d y acá tengo d sobre c. Entonces, al invertir la fracción de atrás, la división se convierte en una multiplicación, lo cual se multiplica derecho, y trabajamos igual que arriba, ¿sí? Obviamente, si lo convierto así en una multiplicación, la simplificación va a ser cruzada en vez de derecha, como en el caso de una división, que igualmente está puesto acá. Entonces, con los ejemplos vemos, tengo 6/35 dividido 22/15, que es lo que tengo que hacer, 6 por 15 y 35 por 22. 6 por 15, 90, 35 por 22, 770. Acá vemos que estos dos, al terminar en 0, se pueden simplificar por 10, lo que me daría 9,77. Acá lo hice de nuevo, pero en vez de hacerlo cruzado, lo que hice fue invertir la fracción de atrás. De 22/15 pasó a ser 15/22, y en vez de una división pasa a ser una multiplicación, lo cual se hace derecho, y 6 por 15 es la misma cuenta que tengo acá, es 90, y 35 por 22, la misma cuenta que tengo acá, y es 770. En el caso de la simplificación dijimos, también lo puedo hacer antes de hacer esto, o lo puedo hacer después. En el caso de hacerlo antes, si lo hago como una división, se simplifica derecho. Ahora, si invertí la fracción de atrás y lo hago como una multiplicación, se simplifica cruzado igual que en la multiplicación, ¿sí? Entonces, vemos la misma fracción simplificada de esta manera o simplificado cuando lo transformo en multiplicación. Como dijimos, se simplifica derecho. 6 y 22 lo divido por 2, me queda 3 y 11. 6 dividido 2, 3. 22 dividido 2, 11. 35 y 15 lo divido por 5. 35 dividido 5 es 7. 15 dividido 5 es 3. Entonces me queda 3 por 3, 9. 7 por 11, 77. Lo que les decía, si simplificaba por 10, me quedan 9,77. Acá lo transformé en una multiplicación, invirtiendo la fracción de atrás, entonces simplifico cruzado. Y es la misma simplificación, 6 dividido 2, 3, 22 dividido 2, 11, 35 dividido 5, 7, 15 dividido 5, 3. Nada más que se multiplica derecho, y 3 por 3 es 9, 7 por 11 es 77, obtengo el mismo resultado. Por lo cual, ven que la multiplicación y la división prácticamente similar y es mucho más sencilla de calcular que una suma y una resta. Aunque si aprenden la manera esta, para mí es más sencillo con fracciones equivalentes. Pero como les dije, ustedes pueden hacerlo de esa manera o de esta otra, ya que ambas me van a dar el mismo resultado. Bien, eso es por parte de las operaciones, ¿sí? En el caso de potencia y radicación de números naturales, lo que tenemos es ver cómo se calcula una potencia, ¿sí? Que esto ya lo vimos con números naturales, enteros digamos, que la b me indica la base, el exponente, la a la base, y el exponente me dice las veces que se va a repetir la base multiplicándose. Y el resultado sería la potencia, ¿sí? Siendo a cualquier número racional q. Acá lo escribí como una fracción para que ustedes comprendan, pero en realidad se escribe de esta manera. Ya que estamos diciendo que a pertenece a los racionales, sobreentendemos que las fracciones también están incluidas ahí. Pero bueno, para que lo comprendan,
ser la primera vez que lo ven, es a sobre b y eso elevado a la c. Entonces, si tengo una fracción elevada a un exponente, es lo mismo. La fracción se repite multiplicándose las veces que me diga el exponente. Y eso me va a dar otro resultado. ¿Sí? O también se puede hacer de la siguiente manera, dice. Para elevar un número racional a un exponente positivo, lo escribimos como fracción y aplicamos la propiedad distributiva de la potencia de enteros respecto a la división. Es decir, lo que vimos con las raíces que se podían distribuir, o las potencias que se podían distribuir con los números enteros, es lo que estamos diciendo acá. 0,5 lo transformo en una fracción, me queda un medio. Obviamente cuando pasa a ser una fracción lo tengo que poner entre paréntesis porque me indica que es para los dos. Y por eso el 3 lo distribuyo en el 1 y lo distribuyo en el 2. Entonces 1 al cubo es 1 por 1 por 1, o sea 1. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, o sea 8. Si fuera periódico, lo mismo, 0,1 periódico es un noveno. Lo transformo, elevado al cuadrado, sería 1 al cuadrado y 9 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 9 al cuadrado es 81. 3 séptimo al cuadrado es 3 al cuadrado y 7 al cuadrado, o sea 3 al cuadrado 9, 7 al cuadrado 49. Por lo tanto, hacerlo de esta manera, multiplicar las fracciones o distribuir el exponente, es exactamente lo mismo. En el segundo, dice que para elevar un número racional distinto de 0 a un exponente negativo, se eleva al opuesto del exponente el inverso de la base. ¿Qué está queriendo decir con eso? Lo siguiente, acá dado con el ejemplo, tengo 2 tercios a la menos 1. ¿Qué significa esto? Que tengo que dar vuelta la fracción, por eso acá me queda 3 medios, y el exponente que era negativo pasa a ser positivo. Entonces me queda 3 a la 1 sobre 2 a la 1. Y 3 a la 1 es 3, 2 a la 1 es 2. 2 quinto a la menos 3, 5 medios al cubo. Doy vuelta a la fracción y el exponente queda positivo. Entonces después lo distribuyo, 5 al cubo y 2 al cubo. 5 al cubo es 125, 2 al cubo es 8. Después otro caso es si el exponente es 0 y la base es distinta de 0, la potencia siempre es 1. Ejemplo, menos 1 tercio a la 0 es 1, 4 quinto a la 0 es 1. Que esto es igual que en los números naturales. Después, 0 elevado a la 0 no se puede calcular, igual que antes. También se debe tener en cuenta que para elevar al número y al numerador y al denominador a un exponente debe estar entre paréntesis, ya que si no, solo se elevaría a un solo número si no está entre paréntesis. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo hoy, si está entre paréntesis, el cuadrado se distribuye a ambos. 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 16, 25 avos. Pero si no está entre paréntesis, el cuadrado solamente afecta al número donde está, en este caso el 4. Entonces esto sería 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, pero el 5 queda igual porque no está entre paréntesis. Por lo que esto entonces, escrito con paréntesis o sin paréntesis, es distinto. Después acá le puse otros ejemplos. 3 séptimo a la menos 2 es 7 tercios, invierto y queda al cuadrado. 7 al cuadrado, 3 al cuadrado, 49 novenos. Si fuera 3 séptimo a la menos 2, tengo que invertir el de arriba. Fíjense que puse un tercio. ¿Por qué puse un tercio? Por lo siguiente. Si yo tengo un número entero, cualquiera, en este caso era el 3, elevado a un exponente negativo, ¿qué pasa? Yo para transformarlo en fracción, habíamos dicho, y si no lo habíamos dicho, lo vamos a decir ahora, que abajo
siempre le tenemos que poner un 1. ¿Por qué? Porque la raya de la fracción en realidad es una división. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué ponemos siempre el 1? Porque no importa el número que yo tenga, lo divido por 1, siempre me va a dar el mismo número, ¿sí? Es decir, 3 dividido 1 es 3, porque 3 por 1 es 3. Entonces, de esa manera yo no modifico el número. Siempre va un 1 ahí, y como está elevado al negativo, eso lo doy vuelta y me queda ahí el 1/3 al cuadrado, ¿sí? Que ahí distribuyo el cuadrado y me queda 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, lo que es un noveno, ¿sí? Entonces, ahí vemos por qué es 1/3 al cuadrado, me queda un noveno, y un noveno sobre 7 es lo mismo que un noveno dividido 7. Y ahí, como dijimos, como es un número entero, le agregamos el 1 abajo y hacemos la división cruzada. 1 por 1 es 1, 9 por 7, 63. Y entonces ahí vemos que también es diferente, aunque esté elevado a un exponente negativo, ¿sí? Entonces, acá está lo que les acabo de hacer acá justamente, ¿sí? Tienen todo explicado ahí y entonces vemos que no son iguales. Y lo mismo pasa cuando está elevado a la 0. Si todo estuviera elevado a la 0 es 1. Sin embargo, si está elevado a la 0 de esta manera, lo que es 1 es el 4 a la 0 nomás y me queda menos un noveno. Por lo cual, esto es distinto, ¿sí? Bien, y lo mismo pasa con las propiedades de las potencias, dice, con números enteros y racionales, ¿sí? Entonces acá hablamos de propiedades de la potencia. En la propiedad de la potencia, bueno, potencia de productos de un producto. Si yo tengo un producto, ¿qué hago con la potencia? La distribuyo. Que es lo mismo que hicimos acá con la división, porque dijimos la raya de fracciones división, entonces distribuimos la potencia, ¿sí? La distribuimos como mostramos acá. Pero en la multiplicación es exactamente lo mismo. Entonces lo que me está diciendo es que si yo tengo dos fracciones multiplicándose elevadas a un exponente, es lo mismo que elevar a cada una al mismo exponente multiplicándose. Acá hice la multiplicación, simplifiqué, 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, 1/3 al cubo es 1/27. Acá calculé la primera, 1/2 al cubo es 1/8, 2/3 al cubo es 8/27. Multiplico esto, simplifico el 8 con el 8 y me queda 1 sobre 27. Lo que me da exactamente lo mismo y por eso podemos decir que esto es una propiedad porque se va a cumplir siempre. Lo mismo con la división. Distribuyo. O sea, esta propiedad exactamente es la que estamos utilizando en las fracciones cuando yo distribuyo el cuadrado. Porque la raya de fracción es una división, ¿sí? Y lo mismo pasaría si estoy dividiendo dos fracciones. Y tengo elevado a un exponente, es lo mismo que elevar a cada una al mismo exponente y luego dividirlas, ¿sí? Entonces hago la división y veo que me da 1/2 al cuadrado, me da 1/4. Y veo que hacerla de esta manera, calculo los cuadrados y luego divido, me da lo mismo. Por ende, es una propiedad porque se va a cumplir siempre. Potencia de potencia es otra de las propiedades que vimos con números enteros y la estamos volviendo a ver con fracciones. Potencia de potencia era cuando estoy elevado a un exponente y eso a su vez elevado a otro exponente. ¿Qué se hacía? Se multiplicaban. Lo mismo pasa acá. 1/4 al cuadrado y eso a la menos 1 es lo mismo que 1/4 a la 2 por menos 1. Si acá calculo 1/4 al cuadrado es 1 sobre 16 a la menos 1, 16 sobre 1, o sea 16. 1/4 a la menos 2, 2 por menos 1 menos 2, es lo mismo que 4 sobre 1 a la 2, o sea 16 sobre 1, o sea 16. Después
producto de potencias de igual base. ¿Qué pasaba con eso? Se sumaban los exponentes. Lo mismo pasa con las fracciones. Multiplico dos fracciones iguales con distinto exponente o igual, pero iguales los denominadores. Entonces es lo mismo calcularlo por separado y luego multiplicar o sumar sus exponentes. 2 más 3, 5. Y entonces menos 1 medio a la quinta vemos que me da exactamente lo mismo, menos 1 sobre 32. Después, en cociente de potencias de la misma base, es exactamente lo mismo. Estoy dividiendo dos potencias de igual base. ¿Qué hago? Se restan los exponentes. ¿Sí? Son las mismas propiedades que teníamos antes con números enteros, nada más que ahora con fracciones. En el caso que el exponente sea una fracción, la potencia se convierte en una raíz. Esto es algo nuevo, a diferencia de lo anterior, porque no lo habíamos visto con fracciones en el exponente. Lo que me está diciendo es que si yo tengo cualquier número, en este caso es una fracción, elevado a una fracción, ¿sí? Esa fracción del exponente me indica raíz. ¿Cómo? El número del numerador, en este caso el 1, va a ser el exponente con el que queda la base adentro de la raíz. Y el número del denominador, o sea el 2 en este caso, va a ser el índice de esa raíz. Entonces me está diciendo que 4 novenos a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de 4 novenos a la 1. 4 novenos a la 1 es 4 novenos. La raíz cuadrada de 4 novenos se distribuye la raíz de 4, raíz de 9, es 2 tercios. La raíz de, un 27avos a la 1 tercio es lo mismo que la raíz cúbica de 1 sobre 27 a la 1. ¿Qué es la raíz cúbica de 1 sobre 27? O sea, la raíz cúbica de 1 y la raíz cúbica de 27. 1 tercio. Menos 1 octavo a la menos 2 tercios. Es igual a menos 8 sobre 1 a la 2 tercios. Primero cambié la base para que esto deje de ser negativo y pase a ser positivo. Entonces, menos 8 sobre 1 es menos 8. Dijimos que con un número entero es lo mismo. Menos 8 a la 2 tercios sería la raíz cúbica de menos 8 al cuadrado. Menos 8 al cuadrado es 64. Y la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Sí? Entonces, si el exponente es una fracción, lo que me está transformando es esa potencia en una raíz. Por eso, después las propiedades de raíces y potencias son similares. Y acá vamos a lo que sería radicación. ¿Sí? La radicación dice, como vimos en la última propiedad de potencia, se distribuye tanto en el numerador como en el denominador y se calcula como cualquier número entero. Es decir, si yo tengo la raíz de 4/25avos, es lo mismo que decir la raíz de 4 y la raíz de 25. 2/5. La raíz cúbica de menos 64,343. Acá cuando el número es negativo, recuerden que si la raíz fuera par, no tiene solución. Al ser impar sí tiene solución, pero lo que tengo que hacer es elegir que uno de los dos tenga el negativo. No lo pueden tener los dos, ¿sí? Solo uno. Entonces acá elegí para el 64 y me queda la raíz cúbica de menos 64 y la raíz cúbica de 343. Que la raíz cúbica de menos 64 sería menos 4 y la raíz cúbica de 343 es 7. Entonces menos 4 séptimos, el menos que estaba para el 4, como es menos por más es menos, queda el menos en la fracción. ¿Sí? Y después como propiedades lo único que hice fueron las dos que estuvimos viendo, de que si yo tengo un producto dentro de una raíz, es lo mismo que tener a esos dos números en la raíz multiplicándose. ¿Sí? La propiedad distributiva del producto respecto de la raíz respecto al producto. Entonces veo que si multiplico esto y lo simplifico, llego a 4 novenos de resultado, y si calculo la raíz por separado,
y luego multiplico, también me da 4 novenos, o sea que es exactamente lo mismo hacerlo de una manera o de la otra. Y lo mismo pasa en la división, ¿sí? División de raíces es distributiva respecto de la división. Entonces, acá tengo la raíz de 49/64 dividido 121 sobre 4. Hago esa división multiplicando, simplifico y calculo esa raíz. La raíz de 49 es 7, la raíz de 1936 es 44. O calculo las raíces por separados, luego divido, para dividir simplifico derecho y hago 7 por 11, 7 por 1 y 8 por 11, lo que me da 7,44, ¿sí? Por lo cual vemos que me da exactamente lo mismo. De esto van a tener como tarea estos ejercicios sobre justamente operaciones con fracciones, potencias, raíces y algo de propiedades de potencia y raíces. Son estos 4 ejercicios nomás, ¿sí? Obviamente en el último es una situación problemática para ver si pueden aplicar los conceptos que se les están explicando acá por separado en una operación, ¿sí? Bien, por último, antes de dar por terminada esta clase, vamos a hacer algunos ejemplos como para que recuerden bien cómo es. Bien, por ejemplo, si quiero hacer una suma o resta de fracciones, dijimos que teníamos los 3 casos. Casos de denominadores iguales, que era lo más sencillo, porque ponía el mismo denominador, séptimo, séptimo, séptimos, y directamente sumo o resto lo de arriba. En este caso, como es suma, sumo 3 más 9, lo que me da 12 séptimos. En el caso que los denominadores sean distintos, podían ser divisibles o no divisibles, ¿sí? Por ejemplo, estos dos, que en este caso son no divisibles, sería el tercer caso. Cuando no son divisibles, tengo que multiplicarlos para obtener el denominador en común. 5 y 3 sería 15. Entonces, 5 por 3, 15. Entonces, la manera de hacerlo esto, ¿qué era? Si lo hacemos de la forma tradicional, tenía que dividir y el resultado multiplicarlo. Entonces, 15 dividido 5 es 3, por 3, 9. Como es una resta, menos 15 dividido 3 por 7. 15 dividido 3 es 5, por 7, 35. Entonces, el resultado va a ser 9 menos 35, que en este caso es 26. Negativo porque el 35 es más grande y es negativo. Menos 26 quinceavos. Este es el que dijimos que si yo quería lo podía transformar del tercer caso, en este caso, al primero, sabiendo ya el denominador común. En este caso sabemos que es 15. Entonces, sabiendo eso, sé que necesito que ambas fracciones tengan como denominador al 15. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es buscar cuál sería el número por el cual tengo que multiplicar para buscar una fracción equivalente que me dé 15 acá abajo. Acá veo que tengo que multiplicar por 3, y si lo hago abajo, también debo hacerlo arriba. 3 por 3 es 9, 3 por 5, 15. Entonces 3 quintos es lo mismo que 9 quinceavos. Menos, busco el 15 acá, por 5, 3 por 5 es 15, y entonces por 5 acá arriba, 7 por 5, 35. Y como tienen los dos el mismo denominador, directamente resto lo de arriba. Y por eso, denominador 15, 9 menos 35, lo que me da menos 26 quinceavos, que como verán es lo mismo que me dio arriba, ¿sí? Tengo el mismo resultado. Entonces,
ustedes pueden optar por hacerlo de la forma tradicional o hacerlo de la forma con fracciones equivalentes, ¿sí? La forma de fracción equivalente lo que lo puede ayudar es a recordar cómo simplificar también y a hacerlo de forma mental luego. Pero ustedes, como dije, elijan la forma que les sea más sencilla a ustedes. Bien. Después recordar también que el producto era derecho. Es decir, si yo tengo 4 novenos por 6 décimos, yo puedo multiplicar derecho. Entonces es 4 por 6, 24. 9 por 10, 90. Y luego, si quiero, puedo simplificar. Que, por ejemplo, acá veo que puedo dividirlo por 6 a ambos. Ya que 2 y 4 son 6, 9 y 0, 9. Son divisibles por 3 y son pares. Puedo simplificarlo dividiéndolo por 6. Al dividirlo por 6, me quedan 8 arriba. Y abajo me queda 1, 15. 8 quinceavos veo que no lo puedo simplificar más, por lo cual queda ahí. Pero si no, si quiero, lo podía haber simplificado antes. ¿Sí? Si yo tengo esto, 4 lo puedo simplificar con el 10, dividiéndolo por 2. Entonces me queda 2 y acá me queda 5. Y al 6 y al 9 los puedo simplificar con el 3, ya que están los dos en la tabla del 3. Y 9 dividido 3 es 3, 6 dividido 3 es 2. Y de esa manera me queda 4, ya que 2 por 2 es 4 y 3 por 5 es 15. 4 quinceavos. ¿Sí? Vemos que nos dio diferente, entonces vemos en qué cometimos el error y fue en la división, porque obviamente 24 dividido 6 no es 8, sino que es 4. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver bien si cometieron un error o no. Por eso yo siempre les recomiendo que revisen lo que hicieron antes de volver a entregarlo. ¿Sí? Bien. Y lo mismo con la división, solo que la división, recuerden que es diferente. O sea, yo puedo poner los mismos números en una división, ¿sí? Y si piensan que les va a dar lo mismo que la multiplicación, ahí está el error, ¿sí? Ya que en la división, recuerden que se multiplicaba cruzado, o sea, era esto por esto, y esto por esto, ¿sí? Lo que me está dando 40 y 9 por 6 son 54, ¿sí? Que si lo simplifico, dividido 2 es 20, dividido 2 es 27. Y ya no puedo simplificarlo más. Entonces me queda 20, 27. O recuerden que lo podían simplificar antes o transformarlo en multiplicación dando vuelta el de atrás. Entonces el de adelante queda igual, pero al dar vuelta al de atrás es 10 sextos. Entonces de esa manera vemos que no es la misma multiplicación, ¿sí? Recuerden bien eso. Y que acá sí, como lo pasamos a multiplicación y lo simplifico antes, simplifico el 4 con el 6, dividiéndolo por 2, me queda 2, me queda 3. Y dividiéndolo por el 9 y el 10 no lo puedo simplificar,
porque el 9 no tiene los mismos divisores que el 10. Entonces me queda 2 por 10, 20, 9 por 3, 27. Que ahí sí está bien, porque acá no cometimos ningún error. ¿Sí? Bien. Y después, recordad que la potencia y la multiplicación se resuelven distribuyendo la potencia en la fracción, tanto arriba como abajo, si es que tiene el paréntesis, o la raíz también se distribuye si es que la raíz abarca toda la fracción. Y luego las propiedades que están ahí, las cuales véanlas, léanlas bien y consulten las dudas. Por ejemplo, si yo tengo 4 quintos al cubo, dijimos que lo puedo resolver como 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos, sabiendo que todo esto se multiplica derecho, ¿sí? O sea, 4 por 4, 16 por 4, 64, o 5 por 5, 25 por 5, 125, o lo que es lo mismo, 4 quintos al cubo es 4 al cubo sobre 5 al cubo, porque distribuyo el cubo, en vez de hacerlo de esa manera, lo hago así, y es exactamente lo mismo, porque 4 al cubo es 4 por 4 por 4, o sea, 64, lo mismo. Y 5 al cubo es 5 por 5 por 5, lo mismo que es ahí, o sea, 125. Entonces, de cualquiera de las dos maneras pueden hacerlo. Y cuando era negativo, recuerden que si la fracción es negativa, no me va a dar lo mismo. El exponente, digo, si es negativo, no me va a dar lo mismo, porque lo primero que tenía que hacer era invertir la fracción para que se transforme en positivo. Y de esa manera después calculo y veo que me da el resultado invertido, ¿sí? Me da 125 sobre 64 en este caso. Después, que si no está entre paréntesis, no es lo mismo, sino que solamente está abarcando al número de arriba. 4 al cubo y 5, o sea, 64 sobre 5, ¿sí? Y la raíz que se distribuye en ambos números. O sea, yo tengo eso, es la raíz de 64 sobre la raíz de 81. La raíz de 64 es 8 porque 8 por 8 es 64, y la raíz de 81 es 9 porque 9 por 9 es 81. ¿Sí? Y luego las propiedades que están allí para calcularlas, ¿sí? Que son las propiedades que yo les di en estas hojas, de las cuales entonces cualquier duda que tengan pueden consultar, ya saben, de lunes a viernes. Bien, entonces con este video les voy a subir esta nueva actividad para que ustedes realicen en estas semanas que vienen. Ahora sí, damos por concluida esta clase. Hasta luego.